De la mano de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo, la Villa de las Ferias va a poder ser testigo, o mejor dicho, rescatar recuerdos o directamente conocer uno de sus tesoros olvidados. Hablamos del monasterio de San Saturnino y hablamos con el presidente de dicha asociación, Luis Gil. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Una conferencia que, como decíamos, va a rescatar uno de los tesoros olvidados de Medina del Campo. Sí, pues eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que esta conferencia, junto con las vistas que se va a dar, porque la profesora ha dicho que va a traer fotografías y de sus estudios por Medina del Campo, lo que pretendemos en un primer momento es que estos restos de este monasterio se conozcan, porque al estar en una finca privada, yo creo que el 90% de los medinenses desconoce estos restos. Estos restos que, bueno, no son espectaculares, pero son los restos de un primer monasterio que hubo en Medina. Parece ser que sobre esa fecha se edifican o se quieren edificar dos monasterios en la misma época. Uno es el de los premonstratenses, que es este del que estamos hablando, y otro es de los benedictinos, que parece ser por las fechas por las señas que nosotros hemos leído, estaría en las faldas del Cerro de la Mota. Y entonces, pues bueno, pues por lo menos que se conozca. Después, la idea es que se protejan, porque hasta ahora nuestra información es que una parte estaba protegida, pero la parte del ábside de la iglesia estaba sin protección. Con lo cual, pues con esta conferencia lo que pretendemos también es que el ayuntamiento proteja estos edificios para evitar que se derrumben o que se destruyan, como parece ser que se ha hecho con las otras partes del ábside. Según la profesora que va a venir, la iglesia tenía 3 ábsides. Se conserva el central, los otros 2 han desaparecido. El arco que hay en la calle, en el callejón de las farolas, parece ser que, o podría ser la entrada a uno de los ábsides pequeños. Y bueno, y lo que pretendemos es que no desaparezcan más restos. Bueno, y en tercer lugar, bueno, a medio y largo plazo, que estos restos, si se puede, esto ya sería una negociación con los propietarios, vuelvan a ser parte de la urbanización de Medina del Campo. Yo creo que son restos que los medinenses deberíamos disfrutar de ellos. Además hay espacios cercanos donde se podría hacer una visita bien atractiva, ¿no? Y presumir de unos restos de un monasterio del siglo XII. ¿En qué momento, Luis, descubres este monasterio o la existencia, ¿no?, de este emplazamiento en Medina del Campo, y qué es lo que te hace precisamente decir esto lo tiene que conocer la Villa de las Ferias? Claro, sí, bueno, nosotros no nos queremos probar que hemos sido los que hemos difundido primeramente esto. Hay documentos donde otras asociaciones de patrimonio se han interesado por ellos. Hemos visto en algún periódico que salieron juntos con el edificio del Hospital Simón Ruiz. Eran los 2 edificios que ellos estaban diciendo que se tenían que recuperar. El Simón Ruiz, por lo menos en nuestra parte, la iglesia está recuperada, que era nuestro trabajo, y ahora lo que pretendemos es que estos restos, como he dicho antes, pues no se olviden, sabiendo que están ahí, y que se recuperen para Medina, o sea, para los ciudadanos y para la villa de Medina. Eso es lo que pretendemos. Los antiguos compañeros que son de una asociación de Valladolid fueron los primeros que sacaron estos restos a la luz. Nosotros, bueno, hemos continuado y creemos que aparte de descubrirlo, lo que hay que hacer ahora es trabajar para que se conserven y que lleguen a formar de nuevo parte del patrimonio de Medina del Campo.
Como comentabas, Luis, hablamos del siglo XII, concretamente, en lo que respecta a este punto. Sí, este edificio, este monasterio, se funda en 1178. Andrés Bocos, parece ser que es de procedencia francesa, debía ser un agricultor bastante potente económicamente y es el que hace el esfuerzo junto con otros agricultores de que se funde en Medina un monasterio extramuros. Extramuros significa que esté fuera de las murallas. Entonces se ve que el que conozca un poquito la historia de Medina, la puerta de Ávila está ahí cercana, la ronda de Santa Ana, bueno, estaba extramuros y estaba deshabitado. Una vez que ese monasterio se funda, alrededor de ese monasterio se empiezan a crear viviendas, casas y, bueno, lo que se llamaba entonces los arrabales de Ávila, que se entiende porque la puerta de Ávila era el camino que salía de Medina hacia Ávila. Entonces, bueno, está extramuros. Hoy día está dentro del urbanismo de Medina del Campo, bueno, y en el siglo XIX se desalmotiza. Anteriormente sufre un incendio y después de este incendio poco a poco se va abandonando, se desamortiza, como digo, en el siglo XIX y ya entra a formar parte de la propiedad privada, cosa que, bueno, pues me imagino que habrá pasado por distintas manos. Los restos que hay actualmente pertenecen a dos familias. El ábside de la iglesia pertenece a una familia y el resto del monasterio pertenece a otra familia. La idea nuestra a medio y largo plazo es que se pueda negociar, si es posible, sabiendo siempre que esto está en manos privadas y en manos privadas pues pueden estar todo el tiempo que sea, pero la posibilidad de que se pueda negociar. Nosotros tenemos idea de que hay una familia que no le importaría negociar, por lo menos para el tema del ábside de la iglesia. Pero eso ya son las autoridades locales los que tienen que entrar a negociar eso. Y que se forme una placita, la unión de la avenida Lope de Vega con la avenida Las Farolas. O sea, ahí la idea es que el jardín que está cercano se podía arreglar, se podía hacer un espacio verde bastante interesante dentro del urbanismo de Medina. Esa es la idea a largo plazo. Y una lucha, entiendo también, Luis, por que prevalezca el patrimonio de Medina del Campo. Sí, claro. Lo fundamental es que, bueno, la primera negociación que hemos tenido con el ayuntamiento, como he dicho antes, ha sido la protección. La protección es básica. Ahí se han hecho... El ábside está muy dañado porque no está completo, pero lo que queda, pues bueno, por lo menos que se conserve y que sean unos restos de un edificio con mucha historia en Medina del Campo. Eso es la idea fundamental, el que Medina vaya recuperando su patrimonio, que se conozca, se estudie y que gocemos de él nosotros y los que vengan detrás de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Recordamos una fecha importante, no lo quiero pasar por alto, que es desde el siglo XIX, esa desamortización, ¿no?, que hace que finalmente este enclave del que estamos hablando, Luis, el monasterio de San Saturnino, esté, ¿no?, en manos privadas, como es lo que está ocurriendo en este preciso instante. Sí, bueno, el monasterio que se funda primeramente es masculino y femenino. Ajá. Después, esto es una pequeña historia ahora que aparece dentro de lo que hemos leído, ¿no? En un principio es mixto, claro, separado según las reglas de entonces, las mujeres en un lado y los hombres en otro, y hay un momento en que la orden ordena de que las mujeres tienen que apartarse del monasterio de hombres. Entonces, se van o se funda otro monasterio donde actualmente están las dominicas reales, que es Santa María Nuestra Señora de los Huertos, que es el primer monasterio que existe en ese lugar. Son premonstratenses femeninas y que ese monasterio lo funda doña Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII.
Después, esta orden desaparece y son las dominicas las que se hacen cargo de ese monasterio. Las monjas que en ese momento estaban premonstratenses entran a formar parte de las dominicas. Y en ese monasterio, doña Leonor de Alburquerque, reina también de Aragón, por su matrimonio con Fernando I de Aragón, Fernando de Antequera, es la que dona su palacio y la reina muere en ese palacio. Pero vamos, el monasterio primero es un monasterio premonstratense, cuando se separan las mujeres de los hombres del monasterio de San Saturnino. La historia es muy interesante, y poco a poco vamos conociendo datos de esta historia que yo creo que es muy interesante para Medina del Campo. Ahora daremos, Luis, detalles de la conferencia, sobre todo del lugar donde se va a desarrollar, de la hora. Pero fíjate que hablando de las hermanas dominicas y de este punto geográfico en el mapa de Medina del Campo, próximo relativamente a este punto, encontramos esos restos de la muralla también que hace muy poquito tiempo se han dejado ver en nuestra villa. Claro, sí, parece que la norma de los monasterios es que debían de estar extramuros. Entonces, en esa época después se conoce que hay otros monasterios que están dentro, como son las carmelitas, como son las agustinas, etcétera, etcétera. Pero en este momento, claro, estamos hablando de 1178, si no me equivoco, ¿no? En ese momento las normas es que estos monasterios tienen que estar fuera de la ciudad, vamos, de la villa, o extramuros, que se llamaba entonces, extramuros de las murallas. Entonces, por eso una se funda en el camino de Ávila, que está extramuros de la puerta de Ávila, y el otro, pues, extramuros, donde se encontraba el palacio de doña Leonor de Alburquerque. Bueno, pues son datos interesantes que ahí están, ¿no? Y eso es lo que queremos que se conozcan, sobre todo. Ahora sí, nos vamos a los datos de la conferencia. Luis, ¿por qué se va a desarrollar en el Museo de las Ferias? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la personalidad que viene a dar la conferencia es, después de haber leído, es la persona que tiene, yo creo, más datos sobre los monasterios premonstratenses. Es la autora de un libro que yo le he leído, afortunadamente, porque estaba en la biblioteca municipal. Me dijo, eres la primera persona que lo pide. Claro, al estar desconocido todos estos, pues nada ha sido. El título es Monasterios medievales premonstratenses en Castilla y León. La autora es doña María Teresa López de Guereño, que es profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo me puse en contacto con ella y, bueno, pues ella en un principio diciendo, vamos, se alegró muchísimo de que alguien hubiese leído, estuviese interesado en estos, bueno, en estos datos y en lo que ella había escrito, ¿no? Y entonces le expliqué nuestra idea y dijo que ella estaría dispuesto a poner su granito de arena. Y su granito de arena era venir a Medina a dar una conferencia de todos sus conocimientos sobre este monasterio. Entonces, pues nada, ha sido cuadrar días y el jueves que viene aquí estará, encantada, y nosotros encantados de conocerla y esperar a ver qué nos dice sobre este monasterio. Una jornada que, como decimos, por supuesto, una gran personalidad, María Teresa López de Guereño, jornada que se va a desarrollar este jueves 16 de marzo a partir de las 5:30 en el Museo de las Ferias. Exactamente, sí. Por la tarde ella lo que quería venir un jueves, porque parece ser que las clases, el día que la permitían a ella venir sería un jueves, entonces, bueno, no hay ningún problema. Sabemos que a lo mejor no es la hora más adecuada, pero claro, el museo cierra a las 7 y si queremos, pues tiene que ser a las 5:30. Esperemos invitamos primero a los medinenses que quieran asistir, que quieran conocer datos de esta pequeña historia de Medina del Campo. Nosotros encantados de que esta profesora venga por Medina. Y bueno, y de paso ya el decir que esta señora nos ha dicho que en España actualmente solamente hay 2 monasterios premonstratenses abiertos. Uno es en Toro,
y que hay monjas, se llama Monasterio de Santa Sofía. También es un monasterio de monjas premostatenses que desde esa edad sigue, vamos, desde este tiempo, desde 1000 y pico está abierto, ¿no? Y que nosotros queremos visitar una vez acabada la conferencia, al mes siguiente, en abril, queremos visitar para conocerla, y con la idea de, bueno, de saber un poquito más sobre el monasterio que hubo en Medina. Vamos a hacer un viaje, invitamos al que quiera asistir, ya pondremos las fechas y las normas, pero nuestra idea es conocer el único monasterio que existe actualmente premostatense en España. Es una orden que desaparece. En su día se separaron de la abadía premostatense que se creó en Francia, y se creó digamos, una orden de España de premostatenses españoles, pero que ha ido desapareciendo. Actualmente, como digo, hay en Toro y en Villoria de Órbigo. Hay otro en Villoria de Órbigo. En este monasterio de Villoria de Órbigo había monjitas, pero esas monjitas, al ser muy mayor, ya no están. Parece ser que está abandonado el monasterio, y las últimas noticias parece ser que han venido 2 padres chilenos, que son los únicos que están en ese monasterio. Los demás monasterios de España han desaparecido o han ido a caer en manos de otras órdenes. Pero bueno, nosotros hemos descubierto que en Medina del Campo hay unos restos de un monasterio premostatense de 1178. Luis, antes de finalizar, y hablando de María Teresa López de Greño, que como decimos es la persona que se va a encargar, ¿no? Esta eminencia de dar esta ponencia relativa a este monasterio en cuestión, no sé si en esa primera conversación que tuviste con ella te trasladó cuál era la inquietud que tenía a la hora de abordar este estudio y por qué puso precisamente el foco en Medina del Campo. Bueno, el foco no le puso en Medina del Campo. Su idea era hablar de los premostatenses en Castilla y León. El título es Monasterios medievales premostatenses en Castilla y León. Entre esos monasterios está el de Medina del Campo. Ella me dijo que había venido a Medina, este libro él escribe sobre 1900 y pico, y que no había encontrado, o sea, la información que nosotros le trasladamos es que el monasterio femenino, que ella sabía que había existido, pero no sabía exactamente dónde estaba. Nosotros le damos la norma, vamos, la información de que era el anterior monasterio de las dominicas. El primer monasterio fue premostatense, y sobre ese se ha edificado lo que ahora es el monasterio de las dominicas reales. Ese dato lo desconocía y está deseando venir y conocerlo. Desgraciadamente pues no le va a poder visitar porque está cerrado, pero bueno, por lo menos ella ya tiene información de que ese monasterio femenino es el que actualmente es las dominicas reales. Que ella me decía que dónde se encontraba ese monasterio, que ella sabía que se había hecho en Medina, pero y no sabía, la información se la hemos dado a nosotros. Pues seguro que va a ser una cita agradable y en la que vamos a conocer sí, nosotros detalles. Estamos deseando que vamos a conocerla y que nos informe más, porque parece ser la autoridad en España que nos puede hablar de estos monasterios totalmente desaparecidos, pero que ella ha hecho un estudio sobre todos ellos, y ella tendrá muchísima información. Pues vamos a recordar fecha para despedirnos de todas las personas que nos están escuchando. Ya saben, el próximo jueves 16 de marzo a partir de las 5:30 en el Museo de las Ferias de Medina del Campo. Luis Gil, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguro que no nos vamos a perder esta cita tan importante. Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de informar a la población de Medina del Campo.